Bienvenidos a este curso práctico de Terraform en Google Cloud Platform. Si estás buscando aprender infraestructura como código, desde las bases teóricas hasta el despliegue automatizado, y quieres construir un currículum de proyectos reales que puedes añadir, por ejemplo, a tu perfil de LinkedIn, este vídeo está diseñado para ti. A lo largo de las próximas horas vamos a trabajar de forma netamente práctica. No nos limitaremos a ver diapositivas conceptuales. Vamos a estructurar, escribir, desplegar código real en la nube de Google Cloud. Para que este curso sea lo más provechoso posible, lo hemos estructurado en 12 laboratorios progresivos. Empezaremos desde cero, configurando tu entorno de manera segura y sin exponer credenciales. Avanzaremos creando redes personalizadas, servidores web y almacenamiento de objetos. Después profundizaremos en la modularización, bases de datos privadas en Cloud SQL, balanceadores de carga globales y clústeres de Kubernetes con Google Kubernetes Engine. Finalmente, cerraremos protegiendo nuestra infraestructura con políticas de IAM bajo el principio de menor privilegio y automatizando todo el proceso con un pipeline de CI/CD en GitHub Actions. Para seguir este curso solo necesitas dos cosas: un editor de código como Visual Studio en el entorno local de tu ordenador. En la descripción del vídeo y en el comentario fijado dejo los enlaces a cada uno de los laboratorios para que puedas descargar el código y trabajar de forma más cómoda. Y la otra cosa que necesitas es una cuenta de Google Cloud. Si nunca la has creado, vas a poder acceder al free tier de 300 € para realizar todo el curso sin realizar ningún pago. A continuación, dejo un tutorial de unos 10 minutos de cómo conseguir esta cuenta de Google Cloud, pero si ya la tienes, puedes empezar ya con el laboratorio 1 del curso. Pues en esta demo lo que vamos a hacer va a ser crear una cuenta en Google y luego con esa cuenta en Google pues nos vamos a crear una cuenta en Google Cloud y recibir los 300 € de free tier inicial. Esos 300 € te dan 90 días para gastarlos. Te aseguro que en esos 90 días no te va a llegar ningún cobro al método de pago que introduzcas en Google Cloud. Entonces aquí en los perfiles de Google le damos a añadir nuevo perfil, iniciar sesión, crear cuenta, le damos para mi uso personal, ponemos nombres y apellidos, fecha de nacimiento, género, aquí pide una dirección de correo electrónico, un número de teléfono, nos mandan un código al teléfono, continuamos con la creación de una cuenta, usar centro de mensajes le vamos a dar y ahora aquí nos pide una contraseña. Aquí podemos en 1 o en 4 pasos. Un poco acerca de cómo va a tratar Google tus datos. Confirmamos, aceptamos. Y ya tendríamos nuestra cuenta de Google. Nos dice elegir un navegador y personalizar el perfil de Chrome. Entonces ahora entraríamos en console.cloud.google.com.
Nos dan la bienvenida, país, aceptamos las condiciones y aquí ya nos dice prueba Google Cloud con el crédito gratis de $300. Acceso a servicios y productos de Google Cloud, 90 días para invertir en tus créditos sin facturación durante la prueba. Entonces le damos a probar gratis, aceptamos y continuamos. Introducimos estas informaciones. Agregamos información de pago. Le damos a comenzar gratis. Nos pide verificar la identidad. Y listo, ya tendríamos acceso a nuestra cuenta con los $300 de crédito, que son 250 euros y 90 días. Y aquí nos va a estar avisando durante todo el tiempo esto. Y luego nos dice que podemos activar la cuenta completa para tener acceso ilimitado a todas las funciones de Google Cloud. Y lo activaríamos aquí. Y si nos vamos al billing, billing accounts, pues una vez que termináramos los días o los créditos, si no quisiéramos recibir cargos inesperados porque no queremos seguir desarrollando en GCP, nos vendríamos a forma de pago y la quitaríamos introduciendo el número de tarjeta, o también se puede aquí administrar la cuenta de facturación en la descripción general y cerrar la cuenta de facturación. Debemos cerrar. Y ya estaría. Entonces de esta forma ya tendríamos nuestra cuenta gratuita para trabajar y una vez que acabemos de hacer nuestras pruebas o si finalmente decidimos no continuar con el producto, pues eliminamos la cuenta de facturación y quitamos la tarjeta como método de pago. Bienvenidos al primer laboratorio de este curso práctico de Terraform en Google Cloud. Si estás buscando aprender infraestructura como código desde cero, construir un portafolio sólido en GitHub para tu currículum, estás en el lugar indicado. En este primer laboratorio vamos a sentar las bases de todo el curso. No solo instalaremos las herramientas, sino que aprenderemos a configurar un entorno de desarrollo profesional y seguro. Antes de escribir nuestra primera línea de código, entendamos brevemente qué es lo que estamos haciendo. Terraform es una herramienta de infraestructura como código, o IAC, creada por HashiCorp. En lugar de entrar a la consola web de Google Cloud, hacer clics para crear servidores, bases de datos o redes, lo cual es lento, propenso a errores y difícil de replicar, escribiremos código declarativo. Le decimos a Terraform el estado final que queremos para nuestra infraestructura y él se encarga de calcular los pasos necesarios para poder crearla, modificarla o destruirla. Un error muy común al empezar con Google Cloud y Terraform es crear una cuenta de servicio, descargar un archivo clave de JSON y apuntar el código de Terraform hacia esta clave. Nunca hagas esto en un entorno profesional. Si subes accidentalmente este archivo JSON a GitHub, cualquiera podría tener acceso a toda tu cuenta de Google Cloud y generar facturas de miles de dólares. En este curso utilizaremos la mejor práctica recomendada por Google, Application Default Credentials. A través de una herramienta de consola de Google Cloud,
nos autenticaremos localmente de forma segura. Terraform detectará estas credenciales en tu máquina sin necesidad de guardar ninguna contraseña. En este laboratorio instalaremos las herramientas, configuraremos la autenticación segura, estructuraremos nuestro repositorio y desplegaremos nuestro primer recurso de prueba, un bucket de almacenamiento que utilizaremos para verificar que todo funcione. Vale, pues vamos allá con el laboratorio 1. Lo primero que vamos a hacer va a ser, desde la consola de Google Cloud, vamos a crear un proyecto nuevo que le vamos a llamar curso GCP Terraform. Le vamos a crear y ahora cuando termine de crearse, pues ya vamos a seleccionarlo, seleccionar proyecto y listo, ya estamos dentro de nuestro proyecto de curso GCP Terraform. El siguiente paso nos vamos a ir a GitHub y vamos a iniciar sesión. Yo inicio con Google. Vale, entonces ahora nos vamos a abrir el editor de código para inicializar el repositorio. Yo utilizo Antigravity y voy a abrir la carpeta curso GCP Terraform y aquí en Source Control le voy a decir inicializar rep. Entonces aquí vamos a crear un archivo que sea un init.py que va a estar vacío y aquí le vamos a decir first commit, comiteamos y nos dice que tenemos que añadir el git username y el git email. Entonces aquí en la terminal nos vamos a la carpeta de curso GCP Terraform y hacemos un git add user. La primera nos pide lanzar esto y hacemos un git add user, git config, entonces hacemos un git config user.name Eduardo y git config user.email y el correo. Vale, entonces ahora sí comiteamos, le damos a publish branch. Podéis hacerlo en un repositorio público o privado. Yo le voy a dar privado. Me dice que ya existe. Entonces me voy a venir aquí, curso GCP Terraform y aquí en settings lo voy a eliminar. Delete, cojo el nombre y lo elimino. Listo. Entonces ahora le damos a publish branch y ya nos va a ir bien. Entonces ahora aquí si refrescamos nos debería salir de nuevo curso GCP Terraform con el init.py del first commit. Vale. Ahora el siguiente paso es verificar que está instalada la gcloud CLI. Entonces lanzamos este comando gcloud -- version. A mí ya me sale que ya está instalada, pero si no, desde aquí en el navegador ponéis gcloud CLI install y tenéis un tutorial paso para instalarlo, como sería en Linux, en Ubuntu, serían estos comandos y bueno, en Windows y en Mac, pues como en cada caso como sea. Yo ya lo tengo instalado y ahora el otro sería el Terraform-v, que yo ya lo tengo instalado, pero si no lo instalaría con apt-get install Terraform, ¿vale? Entonces ahora nos vamos a loguear, para eso hacemos un gcloud out login, copiamos esta URL y aquí en el navegador la pegamos y bueno, nos autenticamos con la cuenta que hayamos creado para esto. Cogemos el código y lo pegamos. Ahora hacemos un gcloud out application default login, copiamos de nuevo la URL y seguimos los mismos pasos. Damos a nuestra cuenta, continuar y nos copiamos de nuevo el código. Entonces ahora ya tenemos preparadas las credenciales por defecto para la línea de comandos. Entonces si le hacemos un gcloud project list, es con ese projects, ya nos salen varios aquí. Entonces podemos hacer un gcloud config set project y cogemos el project ID del curso de Terraform y ya estaría. Ahora lo que sí también vamos a añadir aquí un punto gitignore para este curso con todos los archivos que no queremos, que son tema de Terraform, y lo dejamos así. Ahí ya vamos a crear la carpeta de nuestro primer laboratorio. Para ello hacemos un mkdir y le ponemos el nombre de lab01 configuración. Nos vamos al lab01 configuración y creamos la carpeta Terraform y entramos a la carpeta Terraform. Entonces ahora aquí actualizamos, ya nos sale la carpeta del laboratorio 1 de Terraform y vamos a ir creando los archivos. El primero va a ser el providers, que va a tener el siguiente código. Vale.
Le decimos la versión de Terraform, el provider Google que va a ser el HashiCorp y las variables que va a ser el project, la region y la zone. Y vamos a ver ya ahora cómo se configura. El siguiente archivo va a ser el de las variables, que va a tener este código. Tenemos un project ID, la región, que la default ponemos US Central y la zona US Central 1A. Aquí también podríamos añadir como project ID default el que teníamos, que era este curso GCP Terraform 500.615. Guardamos y vamos a crear el siguiente archivo, ya el main.tf, que va a tener el siguiente código. Creamos un random ID que va a ser una cadena de 4 caracteres y vamos a crear un cloud storage bucket con test bucket y con la política de prevención de acceso público forzada, que va a ser este lab 01 test bucket y el sufijo, la descripción, nombre del bucket de almacenamiento creado. Y por último, podemos crear un Terraform tfvars en el que añadir nuestro project ID para que no coja el default, que bueno, sería lo mismo. Lo dejamos aquí definido y ya estaría nuestro primer pequeño proyecto. Si os fijáis está en gris porque el git ignore lo olvida para no añadirlo. Entonces, ahora aquí podemos hacer un terraform init, nos dice que se ha iniciado correctamente, terraform validate para comprobar que todo el código está bien, terraform plan para ver qué es lo que va a ocurrir, nos dice que va a crear un random ID, que es el sufijo del bucket y que va a crear un cloud storage bucket. Entonces ahora ya le podemos decir terraform apply, pero antes de eso, y como esto va a ser muy rápido, venimos aquí a Cloud Storage para validar que no tenemos ningún bucket creado. A la sección de buckets, hacemos el Terraform Apply, le decimos Yes, esto es lo mismo que el Terraform Plan. Ya nos dice que ha creado los dos recursos, este bucket name FA 37 52 68. Entonces aquí si actualizamos, pues ya se ha creado nuestro bucket. Y podemos validar que ya tenemos inicializado Terraform y que trabaja sobre nuestro proyecto de Google Cloud. Bienvenidos al laboratorio 2 de nuestro curso de Terraform en GCP. En el módulo anterior aprendimos a configurar nuestro entorno en local y validamos la conexión con la nube. Hoy daremos el primer paso real en el diseño de infraestructura. Vamos a construir nuestra propia red virtual, conocida como VPC, Virtual Private Cloud. Es una cuenta nueva en Google Cloud. Google te proporciona una red predeterminada llamada Red Default. Esta red viene con subredes configuradas en todas las regiones del mundo y con reglas de firewall bastante permisivas. En entornos corporativos y profesionales, utilizar la red predeterminada se considera una mala práctica de seguridad y de arquitectura. Lo correcto es diseñar redes personalizadas o Custom VPCs, donde decidamos exactamente en qué región queremos ubicar nuestros recursos, qué rangos de IP privadas utilizaremos y qué puertos permitiremos abrir al tráfico externo. Hoy aprenderemos a desactivar la creación automática de redes para tener el control total sobre nuestra infraestructura. Antes de escribir el código, repasaremos 3 conceptos clave que implementaremos. El primero, la VPC personalizada, nuestra área aislada de red en la nube. La segunda, la subred o subnet, un rango de direcciones IP dentro de nuestro VPC asociado a una región específica, por ejemplo, US Central 1. Y 3. Las reglas de firewall, filtros de seguridad que actúan a nivel de red para decidir qué tráfico entra o sale. Hoy abriremos los puertos para el tráfico HTTP, SSH y el protocolo ICMP para permitir hacer un ping de diagnóstico. Con estos conceptos claros, abramos nuestro editor de código y comencemos. Vamos allá con el laboratorio 2. Para ello vamos a crear aquí una nueva carpeta que será laboratorio 02 de redes y vamos a crear el providers tf, que lo podemos coger de aquí. Cogemos de aquí estos archivos, providers tf, las variables cambian un poquillo porque vamos a tener estas variables. Vamos a tener la VPC name, que le vamos a llamar curso Terraform VPC, y luego la subred con este rango. Entonces vamos a tener una VPC con una red y con una subnet. Ahora sí, ya creamos el main.tf y aquí lo que vamos a tener va a ser
un recurso que va a ser una compute network que coge el VPC name de las variables, creamos la subnet 01, le agregamos la regla IMCP para este rango de fuentes y creamos un firewall que permite el HTTP y el SSH abriendo los puertos de TCP 22 y 80. Y por último vamos a crear un outbus.tf en el que vamos a exponer los nombres de estas variables pues, para futuros laboratorios. Entonces aquí nos vamos al lab 02, de lab 02 y hacemos de nuevo el terraform init, hacemos el terraform plan, nos da ahí un error, variable vpc name, vale, no teníamos guardado el archivo de variables, vale, entonces ahora hacemos de nuevo el terraform plan para verificar que ahora está bien. Ahora nos dice que en la línea 18 en el provider está mal. Vamos a eliminarla porque creo que no nos hace falta. Hacemos de nuevo el terraform plan. Vale, ahora sí, ya nos dice todo lo que se va a crear. Vamos a revisarlo. El firewall de allow HTTP y SSH, añadiendo los puertos 22 y 80, el protocolo TCP, allow el ICMP, el protocolo ICMP. Aquí lo definimos. Creamos la custom VPC y creamos la subnet en el proyecto nuestro con este nombre, curso Terraform VPC, y eso sería todo. Entonces ahora podríamos hacer un Terraform apply con auto approve para que se lance directamente, pero vamos aquí a irnos a network, redes de VPC, tenemos que habilitar la API de Compute Engine. Y ahora una vez que está habilitada, ya nos carga aquí la red default, que es de la que hablábamos. Y ahora cuando lancemos el Terraform Apply con Autoproof, se creará la nuestra. Aquí nos saldrían los 4 recursos que se van a añadir y ahí la está creando. Vamos a esperar a que termine, aunque si refrescamos aquí igual ya nos sale que se está creando. Aquí está, vale, completó la custom VPC, está creando la subnet, el ICMP y el firewall. Vamos a refrescar. Debería salir que tiene una subred. Ahí está, ahora ya aparece. Entonces vamos a ir entrando aquí. En las subredes nos sale esta. En los firewalls nos sale el allow TCP SSH y el allow ICMP, porque ya ha terminado correctamente. Entonces ya se han creado los 4 recursos. Si entráramos en la de allow SSH y TCP, vamos a ver el rango que pusimos y los protocolos que se han abierto sobre la red que es la nuestra. Entonces ahora una vez que hemos terminado, que se nos había olvidado en el primer laboratorio, le damos aquí a refrescar, vamos a decir este Terraform block, vamos a decir copy relative path y lo vamos a añadir al gitignore y le vamos a decir así con el asterisco. Entonces ahora aquí si refrescamos ya no nos salen, nos sale del laboratorio 1 el main.tf, claro porque aquí moví los providers y las variables creo, el tfvar, voy a dejar aquí de nuevo, vale, entonces ahora aquí vamos a refrescar de nuevo, ya nos salen los del lab 01, el de variables, que podíamos eliminar estas redes, y el de providers, que habíamos quitado lo de la zone, par.zone, pero recordar que ahora sí, y ya bueno, vamos a comitear, lab 1 y lab 2, comiteamos y sincronizamos los cambios, ok. Entonces ahora si nos viniésemos aquí a Git y refrescamos, pues ya vemos nuestros 2 laboratorios junto con el gitignore. Hola a todos, bienvenidos al laboratorio 3 de nuestro curso de Terraform en Google Cloud. En el laboratorio anterior logramos configurar una VPC personalizada, definiendo subredes y reglas de firewall para controlar el tráfico. Hoy utilizaremos esa base de red para dar vida a nuestro primer recurso de cómputo, una máquina virtual en Google Compute Engine. Google Compute Engine o GCE es el servicio de infraestructura como servicio que nos permite ejecutar máquinas virtuales en la nube de Google. Normalmente si creas una máquina virtual desde la consola web, tendrás que acceder luego por SSH, actualizar el sistema operativo e instalar manualmente los servicios que necesitas, como por ejemplo un servidor web. Sin embargo, cuando trabajamos con infraestructura como código, buscamos automatizar todo este ciclo de vida. Para lograrlo, utilizaremos una funcionalidad llamada Startup Script o script de inicio. Consiste en pasarle un conjunto de instrucciones en bash a Google Cloud mediante los metadatos de la instancia. Google Cloud se encargará de ejecutar este script con permisos de administrador en cuanto el sistema operativo termine de arrancar.
En este laboratorio aplicaremos una excelente práctica de diseño en Terraform, el desacoplamiento de archivos. En lugar de escribir el script de instalación web directamente dentro de nuestra configuración de Terraform, lo cual haría el código difícil de leer, escribiremos nuestro script de bash en un archivo independiente llamado startup.sh. Luego le indicaremos a Terraform que lea ese archivo de forma externa. Además, asignaremos una IP pública efímera a nuestra instancia. Esto nos permitirá acceder al servidor web directamente desde nuestro navegador de forma pública, validando que el firewall que montamos previamente funciona correctamente. Comencemos abriendo nuestro editor para empezar a estructurar el proyecto. Con el laboratorio 3 de Compute Engine, aquí cometí un error y grabé antes el 4 de Cloud Storage, bueno, lo veremos luego. Pero entonces aquí me voy a crear la carpeta lab 04 storage y voy a mover todo esto al lab 4, ¿vale? Y ahora aquí en el lab 3 de Compute Engine, vamos allá con el lab 3. Luego cuando veáis el vídeo del lab 4 vais a ver que le puse el lab 3 por error, pero bueno. De hecho le puse el lab 3 Compute Engine y hice el de storage, pero sin más problema, porque al subirlo todo de nuevo a GitHub ya se va a corregir todo. Entonces nos vamos al lab 3 Compute Engine y vamos a ir creando los archivos. El primero va a ser el de startup del servidor, que es un startup.sh. Va a hacer lo siguiente: va a hacer un apt-get, un update, va a instalar Apache y va a iniciar y a habilitar a través de systemctl el servicio de Apache. Y luego va a crear un archivo HTML en el que va a decir servidor web desplegado con Terraform en GCP, laboratorio 3 completado exitosamente, y va a poner, lo mete aquí en var www.html index.html. Apache lo identifica y lo va a exponer. Y ahora vamos a lo importante, que es toda la parte de Terraform, y vamos a empezar creando el providers TF. Como siempre con Google Project ID Region, vamos a crear el de las variables, con el variable Project ID, la región, la zona US Central One y la machine type, que vamos a crear una E2 micro, que es una de bajo coste. Entonces aquí en el default project podemos meter esto, o como os decía, también podemos pegar aquí el terraform.tfvars, de las dos formas. Podéis dejar esto vacío y utilizar el terraform.tfvars, o al revés, como queráis. Entonces, ahora nos falta crear el main, que va a tener el siguiente código. Vamos a crear una VPC para este laboratorio 3, en el que le indicamos aquí el rango. El VPC name le vamos a permitir el HTTP y el SSH para poder exponer el servidor web a través de Apache y poder acceder al archivo HTML que estamos creando. Y aquí es donde definimos la instancia de Compute Engine, que le vamos a llamar Lab3 Web Server. Cogemos el machine type y la zone de las variables. La imagen, que le hicimos un Debian 11, que es un Linux ligero. Cogemos la red que tenemos aquí definida, es como la del laboratorio 2 de redes. Y aquí es donde le decimos en la metadata startup script que ejecute el startup.sh una vez que haya levantado el servidor. Entonces, por último, creamos el outputs para que cuando termine de desplegar nos muestre la dirección IP de la instancia de Compute Engine. Entonces ahora aquí vamos a hacer ya el Terraform init. En GCP nos vamos a ir abriendo el servicio Compute Engine. Vamos a ver que no tenemos nada creado. Si nos venimos aquí a instancias de Virtual Machine, está vacío. Y hacemos un Terraform plan para ver todo lo que se despliega. Vale, ya nos dice el firewall para habilitar el HTTP y el SSH que habíamos visto en el laboratorio 2 para poder exponer el web server. La instancia, que le vamos a llamar web server, con el startup script, que ya veis que está cogiendo el código de nuestro startup.sh, y aquí se configura el sistema operativo, la interfaz de red, la que nosotros hemos definido, que está aquí, que es la curso GCP en este proyecto, lab3 VPC, y con esta subred, que es a la que le enganchamos la región. Entonces ahora ya podemos hacer un Terraform apply con el autoproof
y esto va a tardar un poco en levantar la máquina virtual, así que vamos a tener que esperar. Está creando la red, podemos irnos también a Network para verlos. Redes VPC, ahí viene el enlace en pestaña nueva, y aquí nos está creando la lab 3 VPC con la subred y con la regla de firewall que le decíamos. Entonces ahora debería estar empezando aquí a crear la virtual machine. Si refrescamos, todavía no aparece porque todavía está creando la subred. Ahora sí ya debería salir, que creo que ya ha iniciado. Ahí ya está levantado, ya nos dice que ha terminado. Entonces ahora aquí nos copiamos esta dirección IP, nos venimos al navegador y hacemos http y aquí ya nos dice servidor web desplegado con Terraform en GCP, laboratorio 3 completado exitosamente. Ahí está, verificamos que se ha levantado y que se ha creado correctamente, y si hacemos un SSH, bueno, pues vamos a tener aquí un servidor en el que podemos hacer realmente todo lo que queramos. Tarda un poco, no sale, y si hacemos el cat en /var www.html y los.html, vemos que este es el código que le habíamos metido en el startup script. Entonces validamos todo. Por último, en este laboratorio, como el Compute Engine es un servicio que cobra por cada segundo o hora que la máquina esté levantada, vamos a hacer un Terraform Destroy para que no nos vaya cobrando mientras seguimos haciendo el resto del curso. Esto lo que hace es eliminar todo lo que se haya creado. Es que va a destruir todo lo que habíamos levantado, que es la regla de firewall, la instancia, la VPC y la subred. Entonces le decimos yes para que elimine todo, y mientras vamos a ir aquí creando el commit, refrescamos, a mí me va a salir el lab 4 por lo que os decía que grabé antes el 4 que el 3 sin darme cuenta, pero sería el commit del lab 03, comiteamos y sincronizamos los cambios. Aquí sigue destruyendo. Si actualizamos, ya nos sale vacía la instancia, y aquí en las redes de VPC también si actualizamos, debería salir no solo la default y la del laboratorio 2. Ahí nos dice que todavía está haciendo el destroy. Vamos a esperar a que termine. Cada 10 segundos comprueba si ya está destruido. Ahí nos dice que ya ha terminado, y aquí vemos que ya solamente nos salen 2. Bienvenidos al laboratorio 4 de este curso de Terraform en Google Cloud. En el laboratorio anterior desplegamos nuestra primera máquina virtual y automatizamos su configuración. Hoy nos enfocaremos en uno de los pilares fundamentales de cualquier arquitectura en la nube: el almacenamiento persistente de objetos. Trabajaremos con Google Cloud Storage, el servicio diseñado para almacenar archivos no estructurados, de manera altamente disponible y a gran escala. Cuando administramos almacenamiento en la nube bajo un enfoque profesional, debemos prestar especial atención a 3 aspectos: la seguridad, la resiliencia de los datos y el control de costes. Primero, la seguridad. Configuraremos nuestro bucket para que bloquee activamente todo tipo de acceso público directo. Esto mitiga de forma predeterminada el riesgo de que información sensible quede expuesta en Internet de forma accidental. Segundo, la resiliencia. Activaremos el control de versiones. Esto significa que si un archivo es modificado o borrado, Google Cloud conserva un historial de versiones del archivo, permitiendo recuperarlo con facilidad. Tercero, y quizás lo más interesante de la infraestructura como código, el control de costes a través de políticas de ciclo de vida. No tiene sentido pagar la misma tarifa por almacenar un archivo que se consulta todos los días que almacenar un reporte antiguo que solo se necesita archivar por temas regulatorios. Google Cloud ofrece diferentes clases de almacenamiento: estándar, nearline, callline y archive. Hoy programaremos nuestro bucket para que evalúe la antigüedad de los archivos. Si un objeto tiene más de 30 días sin modificaciones, Terraform le ordenará a Google Cloud cambiar su clase de almacenamiento, nearline, lo que reduce drásticamente el coste. También definiremos una regla para eliminar versiones obsoletas, después de 90 días de inactividad. Comencemos a escribir el código para ver cómo estructuramos estas reglas. Vamos allá con el laboratorio 3. Vamos a crear una carpeta que sea lab 03 Compute Engine, y vamos a crear los archivos de siempre. Empezamos por el provider TF, que va a tener lo siguiente: como siempre, Google de HashiCorp como proveedor y el de Random, y un Google Project ID y una región.
Creamos también el de las variables, con estas variables, el project ID, la region y el prefijo del bucket que vamos a crear. De hecho, aquí el terraform.tfvars lo vamos a mover aquí ya, porque es algo que vamos a tener que ir cogiendo para los laboratorios, y lo dejamos aquí en el lab 3, ¿vale? Y ahora vamos a crear, aunque bueno, sería lo mismo que aquí en el variables pusieseis default igual a esto. Sería lo mismo que tener el terraform.tfvars. Entonces vamos ya a crear el main, y aquí en el main es donde ya vamos a definir todo. Vamos a crear un sufijo del bucket, como siempre, con 4 bytes de longitud. Aquí definimos el load storage bucket, la location US, que es lo que nos dice que es multiregional, la storage class estándar, en el force destroy true para poder eliminar incluso si tiene archivos dentro, el public access prevention, bloquea todo acceso público para prevenir filtraciones de datos, o sea, hace que no se pueda acceder desde fuera de la red que hemos creado, la resiliencia, que habilita el control de versiones de los archivos, que se va a gestionar con este ciclo de vida. Cuando cumple 30 días, se cambia, se hace un set storage class y se mueve a nearline. Luego, la otra regla es que cuando llega a 90, en cualquier estado que esté, va a eliminar el archivo, y de esta forma nos aseguramos de que el almacenamiento sea lo más óptimo posible. Y por último vamos a crear un outputs.tf en el que vamos a imprimir las variables, el bucket name y la URL. Entonces ahí nos vamos a poder copiar la URL y ya abrirnos el bucket. Entonces nos vamos a la carpeta cdlab 03, hacemos el terraform init, terraform plan. Entonces vemos que se van a crear los dos buckets con lo que nosotros nos esperamos, con la regla de convertir la storage class a nearline cuando llega a los 30 días y de eliminar cuando llega a los 90 sin que se consulte. Entonces ahora hacemos un terraform apply con auto, ya nos dice que ya lo ha creado porque esto va muy rápido. Entonces ahora si volvemos a los buckets de Cloud Storage, tenemos el lab 1 test bucket y el que acabamos de crear. Entonces si lo abrimos y le damos aquí a ciclo de vida, vamos a ver las dos condiciones que metimos. Borrar el objeto cuando se cumple más de 90 días desde que el objeto dejó de ser actual, y 30 días desde que se creó el objeto y se configura como nearline. Aquí nos lo dice en estado natural, pero así sería como crearíamos los buckets. Y por último voy a cerrar aquí ya todo lo que tengo abierto y vamos a comitear el lab 3. Tenemos que refrescar lab 03, comiteamos y sincronizamos los cambios. Ok. Bienvenidos al laboratorio 5 de este curso de Terraform en Google Cloud. Hasta ahora, cada vez que hemos ejecutado Terraform Apply, han visto aparecer en sus carpetas locales un archivo llamado terraform.tfstate. Este archivo es el cerebro de Terraform. Es donde registra exactamente qué recursos existen en la nube y cómo se relacionan entre sí. Sin embargo, mantener este archivo en tu máquina local presenta 3 problemas operativos graves en un entorno profesional. El primer riesgo es la seguridad. El estado de Terraform almacena información en texto plano, lo que puede incluir credenciales o datos sensibles. El segundo es la pérdida de datos. Si tu disco duro falla, pierdes el control ordenado de la infraestructura. Y el tercero es la colaboración. Si dos ingenieros intentan modificar la infraestructura al mismo tiempo, el estado se corromperá. Para solucionar esto, hoy configuraremos un backend remoto, utilizando Google Cloud Storage. Al mover nuestro estado a la nube, centralizamos la información de forma segura. Además de la centralización, el backend de Google Cloud Storage nos proporciona de forma nativa una característica llamada State Locking o bloqueo de estado. Cuando ejecutes un cambio, Terraform bloquea temporalmente el estado del archivo en el bucket. Si otro miembro de tu equipo intenta realizar otra modificación simultáneamente, Terraform rechazará su solicitud hasta que tu proceso termine. Esto previene conflictos que podrían dañar tu infraestructura. Hoy abordaremos un problema clásico conocido como el huevo y la gallina. Para guardar nuestro estado en GCP, primero tenemos que crear ese bucket, pero queremos utilizar Terraform para crearlo. Resolveremos esto de manera profesional creando una migración paso a paso.
Comencemos escribiendo el código de la fase inicial. Bienvenidos, vamos allá con el laboratorio 5, que le vamos a llamar backend remoto, en el que vamos a crear el tf-state que teníamos aquí en todos estos, que guarda, bueno, pues lo que se ha ido creando en cada uno de los proyectos, pues para tenerlo igual en todos. Entonces, aquí en el lab 05 vamos a crear primero el archivo de variables con project ID y region simplemente. Voy a meter también el tf-vars. Vamos a crear el archivo de providers, que este es el interesante en este laboratorio, ya veréis por qué. Por ahora tiene lo de siempre. Ahora vamos a crear el main, que simplemente vamos a crear el state bucket. Entonces, una vez creado el state bucket, aquí bueno, simplemente veis standard location US y lo de configurar para proteger esto. Entonces, como siempre, vamos a hacer el Terraform init plan cd punto cd lab 05 backend remoto Terraform init y bueno, simplemente vais a ver que es crear un bucket y el random ID por el sufijo del bucket, y entonces ya haríamos el Terraform apply con el autoproof. Vais a ver, bueno, como siempre lo crea rápidamente. Me voy a abrir aquí el bucket. Aquí tenemos el Terraform State Bucket, que aquí es donde va a ir el archivo. Entonces ahora, una vez que tenemos creado el bucket, aquí en el provider vamos a hacer un cambio y le vamos a añadir este bloque de código. Backend GCS, le tenemos que indicar el nombre de nuestro backend remoto, que va a ser este Terraform State Bucket. pb3 tal c1, vale. Entonces ahora hacemos de nuevo Terraform init. Entonces, por lo que comentábamos del huevo y la gallina, ya nos dice que está inicializando el backend. Le decimos yes. El estado preexistente fue encontrado mientras estamos migrando de local al backend en el GCS, Google Cloud Storage, y nos ha encontrado estado en el bucket de GCS. ¿Quieres copiar este estado al nuevo GCS backend? Le decimos que yes. Vale, entonces ahora aquí si actualizamos el bucket nos debería salir el tf-state, Terraform state default tf-state. Aquí va a estar el archivo. Si ahora lanzamos un Terraform plan, después del init debería salirnos que iba a haber cambios, pero ya nos dice que no hay cambios. Entonces se ha creado todo correctamente y ahora ya tenemos el backend remoto en Cloud Storage para compartir entre todos los usuarios que vayamos a formar parte del proyecto. Entonces ya por último vamos a subir los cambios del Lab 05 y nada, recordar que cuando lo hagáis, pues la parte esta del provider la tenéis que hacer en dos pasos. Primero sin este backend, porque primero tenéis que crear el bucket y luego ya añadís el backend. Y eso sería todo. Bienvenidos al laboratorio 6 de nuestro curso de Terraform en Google Cloud. En los módulos anteriores hemos desplegado recursos definiendo parámetros específicos de forma estática en nuestro código. Sin embargo, en entornos corporativos reales, escribir código rígido o duplicar bloques enteros no es una solución escalable ni mantenible. Hoy daremos un salto cualitativo en la forma en la que estructuramos nuestro código en Terraform. Aprenderemos a parametrizar nuestra infraestructura de manera avanzada utilizando variables complejas, valores locales dinámicos y bucles iterativos. Para dominar la parametrización, primero debemos comprender la diferencia entre dos conceptos clave: las variables de entrada y los valores locales o locals. Las variables de entrada, declaradas en variables.tf, actúan como parámetros públicos de tu código. Pueden recibir valores desde la terminal, desde un archivo externo de variables o mediante variables de entorno. Por otro lado, los valores locales, declarados en locals.tf, actúan como constantes internas calculadas, de forma privada dentro de tu configuración. No pueden ser modificadas directamente por un usuario externo. Son especialmente útiles para estandarizar políticas de nomenclatura corporativas e interpolar cadenas de texto complejas sin repetir código. En este laboratorio resolveremos un reto muy común: desplegar múltiples subredes sin escribir múltiples recursos redundantes. Para lograrlo, definiremos un mapa de objetos estructurados en nuestras variables y utilizaremos el bucle for-each para que Terraform genere las subredes de forma dinámica. Adicionalmente, utilizaremos locals
para definir un conjunto estándar de etiquetas y les aplicaremos a un bucket de almacenamiento. Esto nos permitirá auditar con exactitud a qué departamento pertenece cada recurso de Google Cloud. Para concluir, construiremos salidas de datos estructuradas, utilizando bucles for dentro de nuestro archivo de outputs. Comencemos a escribir el código para ver cómo se articulan estas herramientas. Bueno, vamos allá con el lab 06. Vamos a crear aquí nuestra carpeta. Va a tener este nombre, lab 06, variables avanzadas. Y vamos a crear, como siempre, el providers con el código de siempre. No voy a profundizar ahí. Las variables. Aquí vamos a crear una subnet con una web subnet y una app subnet. Y bueno, el region y el project ID. Entonces el Terraform lo pregamos aquí para que nos coja el project ID. Vamos a crear el locals.tf, que esta es la novedad del laboratorio. Aquí vamos a crear un entorno de dev para el equipo de DevOps con el var project ID que tenemos, una VPC y con el sufijo del entorno. Entonces le mete estas labels de entorno, de propietario y de cómo está manejado, o sea, de cómo está gestionado, que es con Terraform. Y bueno, estos son nada, etiquetas de lectura que bueno, pues en el export del billing se pueden ver y en más cosas de Google. Al acceder a los recursos, pues podrás ver estas etiquetas. Va a ser saber que estás en desarrollo. Y por último, vamos a crear el main.tf, en el que vamos a crear una VPC, que va a ser una Google Compute Network, que va a tener varias subredes y que va a crear un bucket con el label del entorno. Entonces, con este label, con este bucket se hace la herencia de etiquetas y el sufijo lo creamos con un random ID como siempre. Entonces, por último, creamos el outputs.tf para que nos saque el output que queremos, que es la VPC y las subredes que se han desplegado, el resumen. Entonces ya en la terminal nos vamos al laboratorio 6. Tenemos el Terraform init, el Terraform plan, añadir 5 recursos que son la Google Compute Network VPC, la subred de la aplicación, la subred de la net, o sea, de la web, el bucket con el label, que las labels son las tres que dijimos, el entorno, quien lo gestiona y el propietario, que es el equipo de DevOps. Aquí también mete los labels de nuevo, los Terraform labels, vemos que lo mete varias veces, el random ID y bueno, los outputs que nos va a enseñar. Entonces ahora ya podemos hacer el Terraform apply con autoproof y ahí va a ir creando todo, la network, el bucket y os voy a enseñar dónde ha metido las etiquetas. Vale, entonces aquí en los buckets tenemos el bucket con labels de dev, que si nos venimos a la configuración, aquí vemos las etiquetas, dev managed por Terraform y que es del equipo de DevOps, y las dos subredes, la de la app y la de la web. Vamos a ir a verlas. Redes VPC. Aquí está la VPC del entorno de desarrollo. Si nos venimos a subredes, vemos las dos que decíamos. ¿Y qué más podemos ver? Vale, las subredes con lo que decíamos. Vamos a vernos la subnet, por ejemplo, con todo lo que tiene configurado. La web subnet, de nuevo, también con todo lo que tiene configurado. Y ya sería todo lo que hemos creado. Ahora ya nos venimos aquí al Source Control, refrescamos, le decimos lab 06, comiteamos y sincronizamos los cambios. Bienvenidos al laboratorio 7 de nuestro curso de Terraform en Google Cloud. En el módulo anterior aprendimos a dinamizar nuestro código a través del uso de variables de mapas complejos e iteraciones con bucles. Hoy daremos un paso fundamental hacia el desarrollo de infraestructura estructurada de nivel empresarial. Aprenderemos a diseñar e implementar nuestros propios módulos de Terraform. Si tienes experiencia en el desarrollo de software, seguramente estás familiarizado con el concepto de funciones o clases que te permiten empaquetar lógica repetitiva para reutilizarla. En infraestructura como código, un módulo es exactamente eso. Un contenedor que agrupa un conjunto de recursos para actuar como un único plano reutilizable. Cuando trabajamos con múltiples entornos, como desarrollo, testing y producción, no queremos copiar y pegar bloques de código idénticos. En su lugar crearemos un módulo genérico, por ejemplo, para configurar un servidor
o una base de datos de forma estandarizada y luego simplemente lo invocamos en cada entorno pasándole parámetros diferentes. Para implementar esto de forma correcta, debemos entender que todo proyecto de Terraform cuenta con un módulo raíz, que es donde ejecutamos los comandos principales en la terminal, y puede consumir uno o más módulos hijos ubicados en directorios secundarios. En este laboratorio crearemos un módulo local y personalizado llamado GCE Instance. Encapsularemos toda la complejidad de configurar una máquina virtual en Compute Engine, su disco de arranque, su interfaz de red y su script de inicio. Al final, desde nuestro código raíz, llamaremos a este módulo con una sintaxis limpia, aislando la complejidad técnica de la vista principal. Comencemos abriendo nuestro editor de código para estructurar el árbol de carpetas de este proyecto. Vamos allá con el laboratorio 7. Vamos a crear la carpeta laboratorio 7 módulos y aquí vamos a crear también la carpeta módulos GCE Instance. Desde aquí en módulos tendríamos todos nuestros módulos, código modularizado, y el primero que vamos a crear es el de una instancia de Compute. Entonces, aquí dentro vamos a crear los archivos, el de variables, que como siempre tiene lo siguiente, tiene el instance name, machine type, la zona, el subnet ID y el startup script, que bueno, por default está vacío. Vamos a crear otro que sea el main.tf, que va a tener este código, que es el de crear una virtual machine en Google Compute Instance con un Debian 11, el subnet ID y con el startup script. Y ahora vamos a crear un outputs.tf en el que se va a imprimir la IP y el nombre de la instancia que se vaya a crear. Entonces ahora ya sí, dentro del laboratorio 7 vamos a crear el archivo providers.tf y bueno, aquí por ejemplo en módulos, para que no se nos vea así tan feo, vamos a ponerle otro módulo que sería por ejemplo GCS Packet y podremos tener el código del Cloud Storage Bucket y esa sería la idea de tener ahí todos los módulos. Pero aquí en la array de laboratorio 7 creamos el providers, que va a tener como siempre este código. Vamos a crear también el de variables, que ahora aquí el project ID lo tenemos que coger del Terraform tfvars, lo dejamos aquí. Vamos a crear el main en el que definimos la red y la subred que se van a coger para la Compute Instance con el allow HTTP y creamos el web server a partir del módulos GC Instance. Le vamos a dar este nombre, le indicamos la subred, que es la que creamos aquí, y la zona que le cogemos de variables. Aquí le pasamos el startup script, que es muy similar al el que habíamos creado antes, y le metemos este startup script a lo que es el módulo del GCA Instance. Y ya por último, lo último que vamos a crear va a ser el output, en el que vamos a imprimir la IP del servidor para de nuevo volver a mostrar en HTTP qué es lo que se ha creado. Entonces ahora una vez que tenemos todo, me voy a ir al Lab 07, módulos, tenemos el Terraform Init, me voy a ir abriendo el servicio de Compute Engine para que podáis ver. Entonces hacemos el Terraform Plan y vamos a repasar todo. Vamos a crear el firewall a la HTTP abriendo los puertos 22 y 80. Vamos a crear la VPC con una subred en la que le agregamos el firewall que teníamos creado. Vamos a crear una compute instance que nosotros realmente en el main no tenemos declarada, bueno, sí tenemos declarada una compute instance, pero a partir de un módulo. No tenemos aquí declarado que este módulo sea una Google Compute Instance.virtual machine. Lo coge de la carpeta que tenemos aquí de módulos GCA Instance. Este es el paso clave para entender que cuando hacemos un proyecto muy grande en Terraform tenemos que crear así los módulos. Y esos serían los cuatro ítems que va a crear. Entonces hacemos ya un Terraform Apply con el Auto Approve. Aquí en la Compute Instance no le hemos definido el Machine Type.
Ahí está, empieza creando la red. Una vez que tenga creada la red, va a crear la subred, luego el firewall y por último la instancia. Está creando la subred y el firewall y ahora ya está creando el servidor. Entonces en un rato nos debería salir aquí. Aquí está. Vemos que se está levantando todavía. Pero bueno, aquí ya nos ha dicho que ya la ha creado. Vamos a refrescar para ver si es así. Fijaos, esta es la 159.195, que es la del laboratorio 3. Y ahora si hacemos a esta, la 7123, le hacemos un HTTP, dos puntos. Nos sale la default page, igual porque todavía no ha terminado de ejecutar el startup script, desplegando utilizando un módulo de Terraform, que si nos venimos aquí al main.tf, vemos qué es lo que se metió en el Terraform en la etiqueta de HTML. Entonces ya vamos a subir el código de este lab 07, emiteamos y sincronizamos los campos. Bienvenidos al laboratorio 8 de nuestro curso de Terraform en Google Cloud. En el módulo anterior aprendimos a modularizar el código en Terraform para desplegar servidores de web de forma rápida. Hoy daremos el salto hacia los servicios de datos gestionados en la nube. Aprenderemos a desplegar una base de datos relacional de tipo Postgres utilizando el servicio Google Cloud SQL, configurándolo bajo los estándares de seguridad más recomendados por Google, de forma completamente privada. Un error común al dar los primeros pasos en la nube es desplegar bases de datos con direcciones IP públicas. Aunque configuremos contraseñas fuertes o abramos puertas solo para ciertas direcciones IP, exponer una base de datos de forma directa a Internet representa un vector de ataque completamente innecesario. En entornos corporativos y profesionales, la norma exige que las bases de datos no tengan asignadas IPs públicas. Deben existir únicamente en una red privada inaccesible desde el exterior. Para desplegar una base de datos privada en Google Cloud SQL, debemos comprender un concepto de red llamado Private Service Access o PSA. Cuando creamos una instancia en Cloud SQL, Google en realidad ejecuta este recurso dentro de una red VPC que le pertenece a Google, no dentro de nuestra cuenta directamente. Para permitir que nuestras aplicaciones se conecten a la base de datos sin salir a Internet, realizamos una conexión de servicios. Esto requiere que reservemos un bloque de direcciones IP privadas en nuestro VPC y establezcamos una conexión de peering o emparejamiento de red con la red de servicios gestionados de Google. Una vez establecido este puente de red privado, nuestra base de datos tendrá una dirección IP interna y nuestras aplicaciones en la VPC podrán comunicarse con ella de forma segura. Comencemos abriendo nuestro editor para estructurar el proyecto. Vamos a crear una Cloud SQL instance. Entonces creamos la carpeta lab08 Cloud SQL. Que voy a ir moviendo ya el Terraform TFVars porque me es más cómodo. Y vamos a empezar creando el providers, que en este laboratorio no tiene nada de especial. Como podéis ver, vamos a crear el de las variables, que va a tener las siguientes: Right ID, Region y Zone, tampoco tiene novedad. Y ahora aquí el main.tf, que es donde está lo importante del laboratorio. Vale. Primero vamos a tener que habilitar las APIs de Service Networking y de SQL Admin en nuestro proyecto. Vamos a crear una red de VPC personalizada para Cloud SQL. Vamos a crear una subred básica que le vamos a llamar Private Subnet. Aquí en el Google Compute Global Address vamos a crear un Private IP Alloc en el que reservamos un bloque de 16, es decir, los 16 últimos dígitos de una IP para crear una PSA, una Private Service Access, rango de IPs para nuestro Cloud SQL, para nuestro clúster de SQL. Entonces aquí se crea el peering con una Private VPC Connection en este servicio, Service Networking, que es la que habilitamos aquí arriba, .googleapis.com. El rango de IPs es el que creamos justo aquí encima y luego le decidimos que depende de que se habilite la API. Este recurso no se puede empezar a levantar hasta que se cree la API. Luego vamos a crear un random ID que lo vamos a utilizar como sufijo de la base de datos,
que va a ser una Postgres Instance. Aquí le decimos a la Google SQL Database Instance la versión que va a tener, que es un Postgres 15. Podríamos utilizar un MySQL o un SQL Server. Luego le ponemos que va a tener un delete protection porque lo vamos a querer eliminar cuando terminemos, ya que estamos en un entorno de desarrollo. Esto, si no, tendría que estar a true o estar ni siquiera especificado. Le decimos que vamos a querer utilizar una base de datos F1 micro, que es de bajo coste para que se levante rápido también. Le decimos que depende de que se cree la Private VPC Connection para que no inicie a desplegar antes. Luego aquí ya la base de datos que hace referencia a la instancia. Y por último el usuario, que va a ser el administrador, que va a tener el password super password seguro 123 y que en entornos reales se gestionaría a través de Secret Manager, que al final es un servicio de Google ahí simplemente para meter passwords. Entonces, bueno, nos faltaría crear el de los outputs, en el que, bueno, se va a imprimir el nombre de la instancia, la IP privada y el nombre de la conexión. Entonces ahora ya nos vamos a ir al laboratorio 8 de Cloud SQL. Vamos a hacer un Terraform init, vamos a hacer un Terraform plan, vamos a ver qué va a crear, bueno, los recursos, la reserva de IPs, la VPC a partir de las IVPs, la subred, habilitar las APIs de SQL Admin y de Service Networking, la Private VPC Connection, luego la base de datos a partir de la instancia que está aquí definida después, el usuario y el sufijo. Entonces son 10 recursos que vamos a añadir. Entonces hacemos ya un Terraform Apply con el AutoApprove y vamos a ver que va a empezar creando las APIs y bueno, el sufijo también puede ir creándolo porque no es algo que dependa de nada. Entonces ahora aquí en GCP ya nos vamos a venir al servicio Cloud SQL. Entonces aquí en las instancias podemos venir a las de Postgres, nos venimos aquí a instancias Postgres y bueno, no ha detectado que todavía hayamos creado ninguno, por eso tenemos que esperar. Aquí todavía se están creando otras cosas. Cuando se cree la instancia ya nos va a salir aquí. Pero veis, aquí teníamos sugerir de hecho el Postgres 18 para probar 8 gigas, para instancia de desarrollo 32 y para producción 64 y son ya bases de datos bastante grandes. Se están creando redes y tal. Si queréis podemos ir a ver las redes VPC, son las que va a utilizar el Cloud SQL. Aquí está nuestra SQL Private VPC que tiene esta subred y ahora está creando la Private VPC Connection. Aquí tenemos el SQL Private IP Alloc que todavía no está siendo utilizado por nada, que luego se actualizará. Ya nos dice que es de Private VPC. Aquí en conectividad VPC está creando la Private VPC Connection, es lo que más tiempo le está llevando, 2 minutos ya vaya. Entonces aquí en el acceso privado de servicios ya nos sale el SQL Private IP Alloc con este rango de 16 que le habíamos dicho. Vamos a hacer un Terraform plan porque parece que se nos queda ahí colgado el apply, está refrescando el estado de los recursos. Vale, ahora le quedan 4. Recordad que antes eran 10. Entonces ahora lanzamos ya el apply con el autoproof de nuevo. Se queda creando la private VPC connection y la instancia, la base de datos y el usuario. Vale, ha terminado de crear la VPC private connection. Ahora está levantando la instancia de Cloud SQL. Vale, aquí en el acceso privado, servicios, ya vemos que la conexión es con el Service Networking Google APIs, que antes nos salía vacío. Y aquí está el intercambio de servicios también, Service Networking Google APIs.com. Pues esto sería el acceso privado y el intercambio de redes entre redes de VPC. Entonces aquí en el Cloud SQL ahora igual ya vemos que se está levantando algo. Eso es, aquí se está levantando una instancia Private Postgres con el Postgres 15, la edición Enterprise de 10 gigas. Cuando termine de levantar la instancia, lo que va a hacer va a ser crear la base de datos y el usuario y ya estaría todo. Ya tendríamos una base de datos para entregar para el equipo de desarrollo de aplicaciones. Pero una vez que se ha creado todo, nos venimos ya aquí a GCP, refrescamos y ya nos sale nuestra instancia de Postgres. Si entramos en ella, pues ya vamos a ver que nos ayuda aquí a importar datos, a consultar
importar datos de muestra, por ejemplo. Ya te deja crear una transmisión de datos a BigQuery para tener la replicación. Te permite ya crear agentes directamente también. Aquí ya nos dice que ya se importaron los datos. Vamos a consultar datos con el app-admin y la contraseña la cogeríamos de aquí. Creo que del main incluso. Creo que era donde estaba referenciada. Sí, del SQL de la app-admin. La base de datos le decimos que es la app database, autenticamos, en la public no hay nada y en pgtoast no hay nada, en information schema son vistas y en el pgcatalog también. Entonces aquí ya los del equipo de aplicaciones ya podrían trabajar y hacer consultas de select aquí en este editor y eso sería todo por este laboratorio. Y ahora voy a subir ya el commit del lab 09, vamos a refrescar. Lab 08, perdón, de Cloud SQL, comiteamos y sincronizamos los cambios. Y esto como es un servicio que consume bastante, le voy a lanzar un Terraform Destroy también. Entonces ahora en un rato terminará de destruirlo todo y ya podremos estar tranquilos de que no se nos va a facturar ni siquiera de los créditos gratuitos que tenemos. Decimos yes y va a ir destruyendo todo. Bienvenidos al laboratorio 9 de nuestro curso de Terraform en Google Cloud. En los laboratorios anteriores hemos conseguido desplegar instancias individuales y bases de datos aisladas. Sin embargo, en el mundo real, depender de un único servidor web representa un punto único de fallo. Si la máquina falla o sufre una interrupción por un exceso de tráfico, tu servicio quedará inaccesible. Hoy resolveremos este problema diseñando una arquitectura elástica y de alta disponibilidad. Utilizaremos Terraform para configurar un External Load Balancer que distribuirá el tráfico de los usuarios de manera equitativa entre un conjunto de servidores. Para que un balanceador tenga hacia dónde dirigir el tráfico, primero necesitamos un conjunto de servidores idénticos. En lugar de crear máquinas, utilizaremos un grupo de instancias administrado, o MIG por sus siglas en inglés, Manage Instance Group. Un MIG se apoya en una plantilla de configuración llamada Instance Template, donde definimos el sistema operativo, la red y el script de arranque. A partir de esa plantilla, le ordenamos al grupo mantener de forma activa un número determinado de instancias, que para este laboratorio configuraremos exactamente 2. Además, analizaremos un detalle técnico que confunde quienes inician en la nube de Google. Dado que el balanceador de carga global actúa como un proxy inverso y realiza verificaciones de estado constantes, las peticiones que llegan a nuestras máquinas virtuales no provienen directamente de la IP del usuario, sino de rangos internos específicos de la red de Google Cloud. Escribiremos una regla de firewall dedicada para utilizar el tráfico desde los rangos que nosotros querramos. Sin esta regla, el balanceador considerará que las máquinas están caídas y los usuarios recibirán un error. Comencemos abriendo nuestro editor de código para configurar este despliegue. Vamos allá con el laboratorio 9, vamos a crear la carpeta Lab 09 Load Balancer y aquí vamos a crear los archivos providers.tf que no tienen ninguna novedad. Vamos a crear de las variables que también no tienen ninguna novedad, project region y zone, así que le vamos a meter aquí el tfvar. Vamos a crear el main.tf y aquí es donde está lo interesante. Vamos a crear una red personalizada y una subred de load balancer, por eso le pongo la lb delante. Esto nada, es lo que ya vimos en muchos de los laboratorios, dándole rangos de IPs, reglas de firewall para TCP, y ahora aquí lo interesante, la plantilla de la instancia, una E2 micro que creo que ya la habíamos utilizado en otro laboratorio, la interfaz de red le decimos que es la tal, la que hemos creado, el startup script, instalamos Apache y le vamos a decir ahora desde la instancia, dependiendo del host name, del MIG que se levante, vamos a crear un health check que es necesario para que se mantenga levantado el Apache. Le voy haciendo cada 5 segundos una petición y ahora aquí es donde definimos el grupo de instancias MIG. Le damos el nombre y la zona, la instance template que es la que hemos creado ahí arriba
que es la template, es la definición de cada una de las instancias que va a haber en el MIG, que al final es un clúster, un grupo de servidores, todos iguales, creados a partir de la template que vimos, que es como otras instancias que creamos en otros laboratorios. Luego, el servicio backend del balanceador, que esto también es otra de las novedades. Le hicimos el protocolo HTTP, apuntamos al instance group que creamos en el paso 5 y le configuramos un health check. Un URL map para que el backend service apunte, enrute el tráfico por defecto que le llega hacia cada uno de los servidores, el target proxy que apunta al URL map y la regla de enrutamiento, que es cada vez que se invoca este proxy con el protocolo TCP, que es el de HTTP, a través del puerto 80, lo que hace es este proxy lo manda al map, el map detecta que se está haciendo referencia a un servicio backend de balanceador de carga de load balancer. Este load balancer lo que hace es dividir las peticiones entre los diferentes servidores, pudiendo levantar de cada vez pues uno diferente. Y ya por último vamos a crear el outputs.tf para que nos imprima la IP del balanceador de carga y poder llamarlo desde el navegador web. Entonces ahora ya nos vamos a ir al lab 09, vamos a hacer el Terraform init, hacemos el Terraform plan, no había guardado el main.tf, lanzo de nuevo el Terraform plan, vale, ahora sí ya nos sale 11 recursos que se van a crear, verificamos que son, bueno, los que queríamos en el archivo, el backend service, que es el load balancer, el firewall que permite los health checks, el firewall que permite recibir solicitudes HTTP desde fuera de la red, la regla de enrutamiento, el health check en sí, el manage instance group, la template que permite que, bueno, que ya dice aquí en el instance group que es la que se va a utilizar para levantar cada una de las instancias, la red y la subred que se van a utilizar, el proxy y el URL map. Entonces está todo correcto. Terraform Apply con el autoapprove. Entonces ahora ya nos vamos a venir aquí a GCP y nos vamos a abrir Compute Engine y aquí en el menú lateral, aquí en las plantillas, nos saldrá la plantilla. En las instancias nos van a salir todas las instancias. Entonces primero está ahí creando redes, luego meter aquí las plantillas y bueno, aquí sería esto es lo del MIG, lo de crear el grupo de instancias. Entonces nosotros veremos aquí las instancias. Vamos a esperar a que vaya creando todo. Ahora está ahí creando el backend service, pero ya vemos nuestras instancias y la plantilla. Y bueno, esto a partir de una plantilla, pues ya se podría crear un grupo de instancias tal y como hicimos con Terraform. Y aquí en grupos de instancias vemos nuestro Libby Load Balancer Instance Group con dos que son 997p y TKMF. Si os fijáis, las dos con la misma plantilla con diferentes IPs externas, pero recordad 997p y TKMF. Entonces aquí si nos abrimos las instancias vais a ver que son estas dos. Desde aquí podemos entrar individualmente, aquí tenemos el grupo de instancias. Entonces vale, ahora que ya ha terminado nos da la IP. Si nos cogemos la IP, que esta es la del balanceador de carga, vamos a hacer ahora varias pruebas, vais a ver. Entonces si hacemos http dos puntos y lanzamos la IP del balanceador de carga, bueno, esto puede tardar un rato. Vamos a ver primero el de las instancias. Vamos a copiarnos esta IP. Vale, entonces cogemos la IP del balanceador, que también la podríamos coger, creo que desde aquí. No, desde aquí no, porque este es el grupo de instancias, es diferente. Entonces, si a la IP del balanceador le decimos http dos puntos, miren, nos habla desde la instancia TKMF, refrescamos hora de la 997 y vemos que cada solicitud puede llegar a uno diferente. Ahora llegan varias al mismo y va cambiando. Entonces ahora validamos que tenemos un balanceador de carga correctamente configurado. Entonces ya por último vamos a subir el código del lab 09, refrescamos lab 09, comiteamos y sincronizamos los cambios. Y voy a lanzar un Terraform Destroy para destruir los recursos estos que pueden consumir bastante, ya que son dos instancias que están levantadas a la vez. Entonces le decimos yes y ya se van a ir eliminando. Bienvenidos al laboratorio 10 de nuestro curso de Terraform en Google Cloud.
En los laboratorios anteriores hemos desplegado máquinas virtuales, grupos de instancias y balanceadores de carga tradicionales. Hoy entraremos de lleno en el estándar de la industria para el despliegue de aplicaciones modernas, la orquestación de contenedores utilizando Google Kubernetes Engine o GKE. GKE es el servicio gestionado de Kubernetes en Google Cloud. Aunque Kubernetes es un sistema complejo de administrar, GKE nos quita el dolor de configurar y actualizar los servidores del plano de control plane. Para desplegar este clúster aplicaremos tres principios de arquitectura y buenas prácticas recomendadas por Google. El primero es el enfoque VPC nativo. En lugar de usar tablas de enrutamiento estáticas heredadas, configuraremos nuestra subred para que cuente con rangos de IP secundarios dedicados de forma exclusiva a los pods y a los servicios de Kubernetes. Esto mejora considerablemente el rendimiento y la seguridad de la red. El segundo es la separación de componentes. Por defecto, GKE intenta crear un grupo de nodos de cómputo dentro del mismo recurso del clúster principal. Esto se considera una mala práctica, ya que si en un futuro deseas cambiar el tamaño y tipo de máquina de tus nodos, tendrías que recrear el clúster completo. Nosotros desactivaremos este comportamiento y gestionaremos el grupo de nodos en un recurso independiente. El tercero es la optimización de costes. Los clústeres de Kubernetes pueden consumir un presupuesto considerable si no se configuran correctamente. Para nuestro laboratorio zonal implementaremos el uso de Spot Virtual Machines. Las Spot VMs son instancias que aprovechan la capacidad de cómputo sobrante de Google Cloud con un descuento desde un 80%. Son ideales para entornos de desarrollo y de pruebas. Comencemos a escribir nuestro código para ver cómo estructuramos un clúster VPC nativo en Terraform. Pues vamos a empezar con el laboratorio 10. Vamos a crear la carpeta que va a ser lab 10 GKE, Google Kubernetes Engine, y vamos a ir creando los archivos de Terraform. Primero va a ser el providers. Sin novedad para este proyecto, vamos a crear el de las variables, también sin novedad para este proyecto. Y ahora ya vamos a ir con el, vamos a pegar el tfvars aquí y vamos a ver el main. En el main, que es donde definimos todo, vamos a habilitar la GKE API, Google Kubernetes Engine API, que va a ser pues un requisito para todo, container.googleapis.com. Vamos a crear una VPC para GKE, una subred. Aquí sin expandirnos mucho, ya que esto lo estuvimos haciendo en casi todos los laboratorios. Ahora vamos a crear el plano de control, Google Container Cluster, que va a ser el principal. Le damos de nombre curso GKE Cluster, la location la coge de las variables, la network y la subnetwork las que creamos ahí arriba, el IP allocation le decimos el secundario, que va a ser el de los pods, y el de los servicios, que va a ser también otro rango diferente. Depende de que esté levantada la API de Google Kubernetes Engine. Y aquí ya es donde definimos el node pool, que es lo que decíamos que lo tenemos separado del clúster principal para poder actualizarlo en su momento. El clúster le indicamos que es el que creamos arriba. Le configuramos que sean las máquinas de Spot, que son estas que son más baratas que dijimos. El tipo de máquina va a ser una E2 media y le vamos a pedir escribir logs y mandar métricas al monitoring para poder monitorearlo desde GCP. Entonces, bueno, por último vamos a crear el de outputs, en el que vamos a imprimir el cluster name, el endpoint, que es con el que nos vamos a poder conectar, y el comando para hacer un cluster get credentials desde línea de comando. Entonces nos vamos al lab 10, hacemos el Terraform plan, se crean 5 recursos, la GKE API, el primary node, el cluster, la subred y la red. Está todo bien, entonces ya hacemos el Terraform Apply con el autoproof. Y bueno, esto va a tardar un poquillo, ya solo habilitar la API ya suele tardar 30 segundos, un minuto. Y el resto de cosas pues también va a tardar en levantarlas. Una vez que ha terminado todo, pues ya nos sale el endpoint. Fijaos que aquí me he tardado 12 minutos en crear el cluster primary. Entonces vamos a venirnos aquí a GKE, Kubernetes Engine. Esta es la API, perdón.
Panel de clústeres de GKE. Vale. A ver aquí en cargas de trabajo. Vale, clústeres de Kubernetes Engine, curso GKE Cluster. Ahí sí nos sale la cantidad de nodos, está ahí cargando los datos. Y bueno, aquí nos dejó la IP. Vale, nos dice un nodo con 2 CPU virtuales y 4 gigas. Está bien. Y si ahora hacemos un http puntos barra barra tal, nos debería cargar. También podemos coger este comando y lanzarlo aquí. Y lanzamos un kubectl, que la línea de comandos es especial para esto. Le podemos hacer kubectl get hosts. Nos dice que no hay en el default namespace. Y hacemos un kubectl describe kubectl kubectl get namespace. Vale, ahora nos sale aquí los namespaces. Y si hacemos un get hosts del kube public, por ejemplo, nos dice not found. Y aquí todavía no nos responde esto porque tarda unos minutos. Ya visteis lo que tardó en levantar. Pero bueno, eso sería todo. Si nos piden un clúster de Kubernetes para levantar una aplicación, sería seguir estos pasos en Terraform y ya lo tendría. Entonces vamos a subir ya el lab 10. Comiteamos, sincronizamos los cambios y voy a lanzar aquí el Terraform Destroy para eliminar el clúster de Kubernetes. Bienvenidos al laboratorio 11 de este curso de Terraform en Google Cloud. Hoy nos enfocaremos en uno de los pilares más críticos de la seguridad en la nube, la gestión de identidades y accesos. Cuando trabajamos en la nube, la regla de oro de seguridad es el principio de menor privilegio. Eso significa que cualquier usuario, aplicación o servidor deben tener asignados únicamente los permisos mínimos necesarios para realizar su función de forma estricta y absolutamente nada más. Un error común en Google Cloud es permitir que los servidores utilicen las cuentas de servicio o service accounts predeterminadas creadas por Google, las cuales suelen tener roles muy amplios designados, como el editor de un proyecto. Si un atacante logra comprometer ese servidor, tendría el control total casi de toda tu cuenta de Google Cloud. En este laboratorio crearemos una cuenta de servicio personalizada desde cero y aprenderemos a asignar permisos en 2 niveles de alcance, a nivel de proyecto y a nivel de recurso. Además de la teoría de GCP, analizaremos un detalle técnico de vital importancia, al escribir código de seguridad con Terraform. Terraform nos ofrece 3 recursos diferentes para gestionar accesos: Policy, Binding y Member. Los recursos Policy y Binding son autoritativos. Esto significa que si los usas, Terraform eliminará de forma activa cualquier otro permiso que haya sido configurado manualmente, lo que comúnmente causa la pérdida de acceso de los administradores en entornos reales. Para evitar este riesgo operativo, en este laboratorio utilizaremos la mejor práctica de producción, el recurso IAM Member, que asigna permisos de forma individual sin alterar los accesos ya existentes. Comencemos abriendo nuestro editor para estructurar este proyecto.
Vale, vamos allá con el laboratorio 11. Vamos a crear la carpeta que va a ser Lab 11 IAM y seguridad. Empezamos creando el providers, que no tiene ninguna novedad en este laboratorio. Creamos el variables con project ID region. Vamos a copiarnos ya el tfvar y vamos a crear ya el main. Vale, en el main tenemos lo siguiente. Vamos a crear una Google Service Account. Le vamos a llamar Lab One Secure SA, cuenta de servicio seguro para el laboratorio 11. Le vamos a dar, asignar los permisos, Metric Writer, que es contra el servicio de Cloud Monitoring, a nuestra Service Account, a la que tenemos arriba, la customsa.email. Luego aquí creamos un Random ID para crear un Cloud Storage Bucket seguro, que lo que vamos a hacer es asignarle el Cloud Storage Bucket y un member de viewer a la Service Account. Entonces la Service Account va a poder acceder a los archivos que están dentro del bucket. Y por último creamos el outputs.terraform para mostrar la salida. Entonces nos vamos al lab 11 y hacemos un terraform init. Hacemos un terraform plan. Y bueno, se crean los 5 recursos que decíamos, el permiso de metric writer, la service account, el storage bucket, el permiso de viewer sobre el storage bucket y el random ID. Entonces ahora ya podemos hacer un terraform apply con el autoproof. Y aquí en GCP, mientras nos vamos a ir yendo ya a IAM, que es el servicio de administración de permisos de GCP, y también a los buckets de Cloud Storage. Entonces aquí por ahora en Service Account, cuentas de servicio, bueno, pues vemos que ya se ha creado cuenta de servicio seguro para el laboratorio 11 con permisos específicos para visualización de objetos. Entonces si nos venimos aquí a los permisos, todavía no nos sale nada, aunque ya debería ir saliendo, yo creo. Aquí en IAM creo que sí que se puede ver. Ahí está, escritor de métricas de supervisión, el de Cloud Monitoring. Y ahora aquí en los buckets, aquí tenemos el bucket del laboratorio 11 y en permisos por identidades nos sale que la Service Account del laboratorio 11 puede visualizar los objetos de storage. Entonces eso sería todo por este laboratorio. Vamos a subir los cambios. Decimos lab 11, comiteamos y sincronizamos. Bienvenidos al laboratorio 12, el laboratorio final de nuestro curso de Terraform en Google Cloud. A lo largo de esta trayectoria hemos aprendido a configurar una gran cantidad de recursos y servicios en Google Cloud. Sin embargo, en equipos de ingeniería de alto rendimiento, ejecutar comandos como Terraform Apply desde el ordenador personal de un desarrollador no es una práctica recomendada. Presenta problemas de auditoría, riesgos de seguridad y dificulta el trabajo colaborativo. Hoy daremos el paso definitivo hacia la madurez de la infraestructura como código. Implementaremos un flujo de trabajo de GitOps configurando un pipeline de integración y despliegue continuo, CI/CD, utilizando GitHub Actions. GitOps es un enfoque operativo donde el repositorio de Git actúa como la única fuente de verdad para la infraestructura.
En lugar de aplicar cambios manualmente, el proceso funciona de la siguiente manera. Cuando un ingeniero de software desea realizar cambio, abre un pull request, PR. Nuestro pipeline de CI se activará automáticamente para validar el formato, Terraform FMT, y generar un reporte de planificación de recursos, Terraform Plan. Esto permite que el equipo revise los cambios de forma transparente antes de aplicarlos. Una vez que se aprueba y se fusiona a través de un merge el código de la rama principal llamada main, el pipeline de CD tomará el relevo y aplicará la infraestructura en producción de forma autónoma utilizando Terraform Apply. Para que esta pipeline sea posible, conectaremos con el laboratorio 5, el backend remoto en Google Cloud Storage, donde dejamos el TF State. Los agentes de GitHub Actions son máquinas virtuales temporales que se crean y se destruyen inmediatamente después de cada ejecución. Si almacenáramos el archivo de estado de forma local, el pipeline perdería el historial del despliegue, provocando errores en las siguientes ejecuciones. Al configurar nuestro backend de Google Cloud Storage, el pipeline mantendrá la persistencia del estado en la nube de forma segura. Además, aprenderemos a inyectar variables de forma dinámica en Terraform dentro de nuestro pipeline de GitHub Actions, usando variables de entorno con el prefijo tf-var, evitando escribir valores sensibles en el código. Comencemos abriendo nuestro editor para configurar el último laboratorio del curso. Vamos allá con el laboratorio 12. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un directorio para la pipeline de CI/CD aquí en la red principal, y también vamos a crear ya la carpeta del laboratorio 12. Laboratorio 12 CI/CD. Aquí tenemos la de la pipeline de GitHub que vamos a crear luego más adelante. Entonces, como siempre, el laboratorio 12 vamos a crear todo lo que es de Terraform. Le vamos creando providers, novedad en este laboratorio. Creamos las variables. Copiamos el tf-var. Creamos el main. Vamos a ver lo que tiene el main. Vale, vamos a crear un bucket de prueba para validar que funciona la pipeline de CI/CD. Luego, pues podríais enganchar la pipeline de CI/CD a cualquiera de los otros laboratorios si queréis automatizar pues, la creación de un clúster en Kubernetes Engine o lo que sea. Entonces, ahora el siguiente archivo que vamos a crear va a ser ya aquí en GitHub Workflows, un terraform.yaml que va a ser la pipeline. Entonces añadimos aquí el siguiente código y vamos a ir viéndolo paso a paso. Vale, esta pipeline lo que hace es, le damos aquí el nombre, le decimos que es cuando se una a la rama main, o podemos cambiarlo a master, que tenemos nosotros en el GitHub, creo que el que tenemos es master, no main. Vale, pues dejamos la main. Sobre el lab 12 CICD, pero ya os digo, aquí podéis poner cualquiera de los laboratorios que queráis. Vamos a tener que crear un secret que va a ser el project ID. El job le llamamos Terraform Workflow, que va a correr en un Ubuntu porque es la misma máquina que estuvimos utilizando. Entonces se descarga el código, se autentica en Google Cloud con la S aquí, que también vamos a tener que añadir. Y luego aquí pues le dice el working directory, hace un terraform init, un terraform format para validar que está bien, un plan, luego el terraform apply con el autoproof. Entonces serían los mismos comandos que lanzamos, pues automatizado. Entonces, ahora ya nos venimos aquí directamente a esta parte de Git
Vamos a decirle lab 12, comiteamos y sincronizamos los cambios. Ok, vale. Entonces ahora aquí si refrescamos, ya nos va a salir la lab 12 aquí en el Actions. Vemos que se lanzó ya directamente, pero que habrá fallado porque falló la autenticación con Google Cloud. Entonces la autenticación con Google Cloud os voy a enseñar de nuevo. Es esta parte de aquí y necesita el credentials JSON a partir del secrets la SA key. Entonces aquí en IAM, en cuentas de servicio o aquí en vuestro usuario, vale, con este comando nos sacamos el JSON de nuestra service account, en el caso de eduardomartinezagrelo@gmail.com. sa.json y lo voy a crear aquí. Lo que sí podemos ir añadiendo del Terraform TF-Vars, podemos coger el Project ID y aquí GCP Project ID añadirlo como secret y le ponemos GCP Project ID, el secret será el curso GCP Terraform. Después falta la de ese aquí, son esas dos solamente. Entonces vamos a coger la service account del laboratorio 11, la 11 secure sa curso gcp terraform 50615.iam.googleserviceaccount.com. Vale, y ahora el rol le vamos a decir que va a ser un storage admin. Buscamos aquí Cloud Storage. Le vamos a dar el de administrador de almacenamiento para que pueda crearlo el bucket este de prueba. Le podríamos dar más permisos. Le damos aquí a guardar. Vale, entonces ahora aquí en permisos nos debería salir ya. Le damos a crear una clave nueva de JSON y ahora se nos habrá descargado. Podemos abrirla. Vale, aquí en la private key nos cogemos la private key y la metemos aquí en los secrets, new repository secrets. El nombre va a ser GTP Service Account Key y aquí está. Añadimos el secreto y ahora nos vamos ya al Actions aquí arriba y le vamos a decir que lo vuelva a lanzar. Rerun jobs, rerun all jobs
y le damos. Vale, le hay que pasar el JSON entero. Entonces venimos de nuevo aquí a los settings, a la parte de secrets and variables, del actions, y vamos a modificar esta. Nos pide verificar esto. Vale, ya tenemos el secret actualizado. Venimos de nuevo al actions y vamos a volver a lanzarlo. Rerun jobs y ahora ya debería ir bien. Ahora parece que ya nos ha dado un error diferente. Query cloud storage bucket doesn't exist. Al hacer el Terraform init. Vale, aquí en el provider se nos había olvidado meter la parte del state bucket. Entonces vamos a comitear de nuevo y ahora ya debería ir. State bucket. Este sea.json lo voy a eliminar. Y comiteamos solo esa parte, sincronizamos los cambios y ahora ya se habrá lanzado la pipeline directamente. Ahí está, del commit state bucket. Ahí está haciendo el Terraform init, inicializado correctamente, el plan también. Se autentica con Google Cloud, checkout code. Vale, se ha completado correctamente. Entonces, ahora aquí, cada vez que se hiciese un cambio en cada uno de los módulos que tenemos en el código, pues ya directamente se crearían los recursos aquí y teniendo también el bucket de State Bucket que habíamos creado en uno de los otros laboratorios, pues mantendríamos todo lo que son los recursos sincronizados y todos los despliegues automatizados. Y aquí está el Lab 12 que creamos con el GitHub Actions. Y eso sería todo. Hemos llegado al final de este curso de Terraform en Google Cloud. Quiero felicitarte por haber completado todo el trayecto. Dedicar este tiempo a estudiar, crecer y asimilar conceptos técnicos complejos demuestra un compromiso real con tu crecimiento profesional. Si seguiste a paso el curso, ahora tienes en tu cuenta de GitHub un repositorio ordenado con 12 laboratorios completamente funcionales. Este no es un proyecto genérico de tutorial, es una muestra de código que refleja buenas prácticas de arquitectura y diseño en la nube. Te sugiero que dediques unos minutos a escribir tu archivo de forma personal readme.md explicando de forma breve qué hace cada laboratorio y qué tecnologías utilizaste. El enlace a este portafolio, a tu currículum y a tu perfil de LinkedIn. Para cualquier equipo de reclutamiento o ingeniería, ver código propio, estructurado y versionado es una de las mayores evidencias de tu capacidad técnica. Si este contenido te ha resultado de utilidad, te invito a que le dejes un me gusta al vídeo, que te suscribas al canal y que compartas este vídeo con profesionales o estudiantes que deseen aprender. Cualquier duda o comentario que tengas, déjalo en la sección de abajo. Muchas gracias por acompañarme, te deseo el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos y nos vemos en el próximo vídeo.